estamos leyendo. Es hora de viajar a través de las páginas a nuevos mundos y épocas. Leamos entre líneas y descubramos las historias más allá de lo que está escrito. Acércate. Este es El Librero de Naomi. ¡Comenzamos! Nuestra memoria es un mundo más perfecto que el universo. Devuelve la vida a quienes ya no existen. Mi nombre es Naomi Márquez y te doy la bienvenida a mi librero mágico, El Librero de Naomi. Y el día de hoy, justamente esta frase me parece un poco mágica. No sé si a lo mejor sea el adjetivo correcto para describirla, pero la idea de que la memoria es todo un mundo, digamos, algo que es intangible incluso, y que tiene un aura incluso más fascinante que la realidad, me parece increíble. ¿Tú crees que es cierto? Te invito a que me lo compartas y justamente te doy nuestros medios de contacto. Puedes escribirme y puedes responderme esto, otras cosas más y tus comentarios, tus opiniones a través de, por ejemplo, el WhatsApp 449-637-5000. 449-637-5000. Te invito a que lo agendes en tu teléfono para que lo tengas ahí a la mano y nos puedes escribir en el momento en que tú lo desees. También está el teléfono en cabina 449-994-6481. 449-994-6481. Y estamos además completamente en vivo a través de YouTube en el canal de Conexión 92.7, donde tenemos contenido preparado para ti desde tempranito, desde las 7 de la mañana hasta a veces las 8 o 9 de la noche, seguido, consecutivo. Entonces, pues también me puedes mandar tu mensaje, un comentario ahí en la transmisión. Nos encuentras como Conexión 92.7. Puedes suscribirte, activar las notificaciones y de paso darle like a este video y compartirlo con alguien. Obviamente también está la frecuencia de radio, que siento que a veces ya no lo recordamos tanto, pero la radio es una parte fundamental de la vida. Así que si nos escuchas a través de la radio, las frecuencias hertzianas, gracias por seguir aquí y gracias por permitirnos acompañarte. El día de hoy seguimos platicando de autores franceses. Y Francia precisamente yo creo que es un país muy rico en muchos sentidos y la cultura es uno de ellos, particularmente también la literatura. Entonces va a haber muchos autores que estaremos abordando y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a ir hacia un autor que a mí me gusta mucho, que ya les iré contando de quién es. Ustedes saben que me gustan los cuentos y es un reconocido cuentista. Entonces, si quieres saber de quién se trata, pues te invito a que, si tienes la oportunidad, abras tu imaginación, cierres tus ojos y viajemos juntos al 5 de agosto de 1850. Más particularmente, pues a Francia, donde nos encontramos con el autor de quien platicamos el día de hoy. Nací como Henri René Albert Guy de Maupassant, el 5 de agosto de 1850 en Miromesnil, Francia. Provenía de una familia de pequeños aristócratas librepensadores, pero recibió una educación religiosa. Ingresé al seminario a los 13 años. Sin embargo, en 1868 provoqué mi expulsión. Al año siguiente inicié estudios de Derecho en París, que se vieron interrumpidos por la Guerra Franco-Prusiana. Los retomé en 1871. Hasta los 13 años viví con mi madre, con quien mantuve un vínculo estrecho. Su amor por los clásicos y su pasión por la lectura influyeron profundamente en mí. Después estudié en el seminario de Yvetot, experiencia que alimentó mi aversión a lo religioso, y más tarde me formé en el Liceo de Rouen. Poco después de graduarme, participé como soldado en la Guerra Franco-Prusiana, un contexto que más tarde aparecería en varios de mis cuentos. En 1879, gracias a mi padre, ingresé al Ministerio de Instrucción Pública. No permanecí mucho tiempo allí. Esa etapa como funcionario, que duró cerca de 10 años, me resultó aburrida y tediosa. Por consejo de mi maestro y amigo, Gustave Flaubert, abandoné ese camino para dedicarme a la literatura. Él me introdujo en círculos literarios donde coincidí con autores como Émile Zola, Iván Turguniev, Edmond Goncourt y Henry James. Mi primer gran éxito llegó en el cuento Bola de Sebo, publicado en 1880 en el volumen colectivo Las Noches de Medán, poco antes de la muerte de Flaubert. Ese mismo año publiqué Versos,
Me especialicé en la narrativa breve y llegué a escribir más de 200 cuentos, además de varias novelas. Mi estilo, inscrito en el naturalismo, es sencillo y realista, enfocado en mostrar los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Entre mis obras destacan La casa de Teliá, Cuentos del día y de la noche, La orla y novelas como Una vida, Bel Ami y Pierre Engin. Tras mi muerte se publicaron colecciones como La cama, El padre Milton y El vendedor. A lo largo de mi vida padecí graves trastornos nerviosos. Con el tiempo desarrollé una paranoia intensa, relacionada con la sífilis que había contraído en mi juventud. En 1892 intenté suicidarme en Cannes, Francia. Fui internado en el centro psiquiátrico del Dr. Spirit Blanche, en París. Allí permanecí 18 meses, hasta morir el 6 de julio de 1893 en París, Francia, a causa de una parálisis general. Así transcurrió mi vida, entre la disciplina, la guerra, el tedio burocrático y finalmente la literatura, que fue el centro de mi existencia. Maupassant es de quien platicamos hoy y creo que antes de continuar tengo que hacer una aclaración, yo no hablo francés. Entonces si de repente hay una pronunciación un poco extraña por ahí, mis disculpas, trato de hacerlo mejor con las herramientas que tengo. Y pues justamente Guy de Maupassant es el francés, este autor de quien platicamos el día de hoy. Y el día de hoy justamente me da mucho gusto, no tiene idea cómo me da gusto recibir el día de hoy a nuestra invitada, que es Argelia Gutiérrez, que ya nos ha acompañado varias veces por acá. Y ella es licenciada en Historia, además de una gran lectora y una amiga mía que yo aprecio y estimo con todo el corazón. Argelia, gracias por estar aquí el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Naomi, estoy muy bien, gracias. Un saludo para ti nuevamente. Agradezco la invitación y a este programa al que también me he encariñado con él. Oh. Y un saludo también para toda la audiencia que nos está escuchando. No, pues bienvenida, ya sabes que este es tu hogar, este es tu espacio. Y precisamente hablando de Guy de Maupassant, fíjate que, como les decía, es un autor que me encanta y que también me encanta estarlo platicando el día de hoy contigo, porque de una u otra manera tenemos ahí un vínculo con este autor. Así es, porque tuvimos la misma profesora en el bachillerato, claro, que nos lo presentó, y ahorita que pues estamos viendo los libros para ver, bueno, refrescar un poquito la memoria sobre este autor, tenemos la misma edición que justo aquí la tenemos exactamente la misma edición que acabas de resaltar. Que nos pueden ver, sí, o sea, no solo escuchar, pues ya la están viendo. Que precisamente veo que la tuya ya la tienes parchada, yo la mía la tengo rota sin parchar, pero justamente habla del cariño que le tenemos a este autor. Y precisamente vamos a iniciar desde el inicio. ¿Quién es Guy de Maupassant? Guy de Maupassant fue sobre todo cuentista, pero no solo escribió cuentos. Aquí sí lo anoté. 6 novelas, 300 cuentos, 6 obras de teatro, 3 libros de viajes, una antología de poesía y varias crónicas periodistas. Entonces fue un autor muy prolífico. Muy prolífico. Pese a que su vida complicada le padeció espacios donde no podía escribir porque pues no andaba del todo bien en su salud mental. Claro, oye, me quedé impactada con el dato simplemente del número de cuentos. Ya ahorita no me voy a poner a hacer sumas porque no soy muy buena en matemáticas con las novelas y todo, pero 600 cuentos, más de 300 cuentos, más justo las novelas, estos diarios de viaje. Es impresionante la cantidad que escribió este hombre, ¿no? Uh-huh. Y Guy de Maupassant, ¿qué sabemos de su vida? Fue una vida muy difícil, aunque quizá en sus inicios pues fue una persona privilegiada. Su familia eran aristócratas y él tuvo acceso a una educación, fue primero a un liceo y luego la educación religiosa, la cual pues no le gustó. Sí, no. Logró que lo expulsaran. También pues sufrió mucho porque sus padres se separaron y como que su relación con su padre no era buena y terminó siendo peor cuando a pesar de todo Maupassant decide dedicarse a la literatura. Que creo que es interesante, digo, porque
como nos dices, él viene de un círculo de aristócratas, que por la época creo que era difícil dedicarte a la literatura si no venías de un círculo similar. No imposible, pero muy difícil. Y creo que no era tan mal visto el hecho de ser escritor, ¿no? Pero ¿por qué entonces hay este conflicto con su padre? Lo veía mal, supongo. Pues sí, lo veía mal porque aparte vivió una época muy compleja en la Francia en la segunda mitad del siglo XIX porque pues ya sabemos que está en la Revolución Francesa algunas décadas antes de la llegada de Maupassant al mundo y es cambio de gobierno tras el mismo gobierno pero con diferente gobernante que decidió hacer una cosa y otra y luego hay un Napoleón por aquí, luego otro y en fin. Cuando Maupassant es niño es que se instaura el segundo imperio francés a cargo de Napoleón III, sobrino del Napoleón original al que todos creemos, pero pues el Napoleón III no dio la talla. Y cae este segundo imperio francés cuando Maupassant, que tendría en 1870... Pues como 20 años. Sí, en su juventud, tal cual. Un poco más joven que nosotras, digo, de nuestra edad. Sí, claro. Y sus estudios tuvieron que ser interrumpidos por la guerra. Él va, se alista a la guerra y obtuvo un puesto en el Ministerio de Marina, si mal no recuerdo. Ella retoma sus estudios, su papá le consigue un puesto en el Ministerio de Instrucción Pública, ya otra cosa completamente diferente, pero pues él lo dejó. Claro, él quería ser escritor. Y creo que eso es interesante, ¿no? Digo, porque, insisto, en un círculo en el que tal vez no era mal visto ser escritor y tenías la posibilidad, de todos modos hay impedimentos. Pero eso no es un obstáculo que pues ahora sí que le frene y que no le haga escribir. Empieza a forjarse. ¿Y cómo son estos inicios en su literatura? Sobre todo cabe destacar la presencia de Gustave Flaubert, otro escritor francés muy reconocido, muy importante, que yo personalmente también disfruto mucho de leer. Y que, curiosamente, Flaubert era amigo de la infancia de la mamá de Maupassant, entonces es la señora la quien le presenta a su hijo y sí le pide a Flaubert pues su tutelaje, él acepta, toma a Maupassant como su protegido y es Flaubert quien le abre acceso a ciertas revistas literarias y también quien lo presenta con otros escritores importantes en la época. Claro, que creo que eso era muy importante, creo que ya lo he mencionado varias veces, la publicación en el pasado era muy distinta a la publicación en el presente. Los procesos eran completamente diferentes y, por ejemplo, los periódicos y las revistas eran la manera de que uno podía hacerse el nombre de ser escritor. Entonces el acceso a estos periódicos, bueno, a estas revistas más bien, representan un parteaguas completamente, ¿no? En Maupassant y en lo que se viene más adelante, porque como veíamos, su escritura es amplia. Amplia, prolífica, variada sobre todo en temas, aunque él está catalogado como un autor del naturalismo. El siglo XIX, si bien es un siglo romántico por excelencia, pues claro, él ya vive la segunda mitad, le tira los finales, no sobrevive el siglo, pero bueno, por ahí vive casi todo del 50 que tal cual nace la mitad. Al 93. Y por ejemplo, esto del naturalismo me llama la atención. Sobre el romanticismo ya hemos hablado mucho, tenemos toda una serie de romanticismo, entonces no voy a profundizar tanto en eso porque precisamente Maupassant ya entra un poquito más adelante. Pero lo que sí quiero hacer es que el naturalismo y el realismo es lo que se contrapone inmediatamente después del romanticismo. Entonces recordemos que si acá era todo como muy hacia el yo y hacia lo emocional, pues esto va a ser cercano a lo contrario, ¿no? Entonces, nada más como un pequeño repaso, el naturalismo precisamente surge en Francia a finales de este siglo y hay un personaje que es Émile Zola, que es pues básicamente el estandarte o el principal promotor, ¿no? Y uno de los escritores que fueron presentados a Maupassant a través de Gustave Flaubert, por cierto. Y el objetivo de esta corriente, que ahora ya es clasificada, recordemos que pues las corrientes no es como que alguien diga, voy a hacer una corriente y se va a llamar naturalismo. No, o sea... No, y aparte no es como...
se va a uno a dormir con el romanticismo y a la mañana siguiente ya es naturalismo. O sea, no es de un día para el otro. Es si estuviese saltando una ranita, como nos ponían en la escuela, del 1 al 3, del 3 al 5, y vemos como inicia una línea y termina otra. Claro. Aquí las líneas se estarían cruzando. Cruzados, justamente. Y digo, todo va respondiendo mucho a los entornos sociales y a lo que va, digo, hablamos de que, como nos dice, en Francia está pasando un periodo tremendo con el gobierno. Hay una definición muy poco fija acerca de quién tiene el poder, por qué tiene el poder, cuáles son sus ideales. Vemos una Francia que vive en guerra también. ¿Quién lo sostiene? ¿Y quién lo sostiene? A Francia que, como nos decías, va terminando haciendo tanto la revolución y hay pues esta sed de libertad, esta sed de querer hacer algo pero sin saber muy bien cómo, ¿no? ¿Y para quién? ¿Y para quién? Entonces, regresando un poco al naturalismo, en contraposición del realismo, que recordemos que estas son etiquetas que se ponen ya después en los estudios, el naturalismo busca reproducir la realidad con la objetividad, así tal cual como es, lo más cercano a la realidad, contra el romanticismo, que es muy subjetivo y muy emocional. Y justamente analiza la conducta humana condicionada por la herencia genética y el entorno social. Frecuentemente se enfoca mucho en ambientes marginales, sórdidos y pesimistas. Y pues Guy de Maupassant, yo creo que, bueno, muchas veces nos habla de sí esferas un poco más privilegiadas en sus personajes, pero creo que termina... Pues de ambos. O sea, también aborda pues gente... que diríamos de la baja sociedad. Y creo que sobre todo muchos soldados que están en la guerra, así tal cual, que también es un tema muy crudo. Vivió. Como que la guerra franco-prusiana lo marcó mucho y se fue sumamente reflejado en su obra. Justo. Y por otro lado, el realismo, que también es una de las etiquetas donde entra aquí de Maupassant, es también un movimiento artístico y literario que se extiende más en Europa en general y también pues va justo en esta temporalidad de la segunda mitad aproximadamente del siglo XIX, y busca representar, al ser muy similar al naturalismo, la realidad objetiva, minuciosa y cotidiana. O sea, sin imaginar a lo mejor tanto estos héroes del romanticismo, sino a cualquier personaje, como tú, como yo. De hecho, creo que hay varios autores que se enfocan mucho también en el enfoque campirano, porque no tenemos que tener como ese factor que te haga el héroe, que te haga el gran personaje representativo y diferente, sino que puede ser cualquier persona que tiene una historia que contar. Un simple marchante, al que casualmente le ocurrió algo fuera de lo común. Ajá, un día. Algún día y ya, o sea, eso es todo lo que a lo mejor es relevante en la vida del personaje, pero eso es lo que nos cuenta el realismo y el naturalismo, que son estas corrientes en donde Guy de Maupassant pues termina etiquetado, ¿no? Entonces, vemos, como nos decías, una Francia inestable. Vemos la guerra y esto se ve reflejado también en su obra, ¿no? En su obra, tanto la situación de Francia en general, pero su vida de él en particular, porque pues la guerra de por sí lo dejó mal de la cabeza, pero pues luego él también se buscaba cosas. Como... ¿Pero en qué sentido dices que lo dejó? Porque ya hablabas un poco de su salud mental al inicio. ¿En qué sentido afectó a su salud mental? Demencia. Ok. O sea, hubo un momento donde él por voluntad propia se fue a vivir cerca del río Sena, y ahí formó como su grupito de amigos. Se llamaban los Crépitiens. Crépitiens. Y ¿en español cómo sería eso más o menos? No, pues crépitos. Los crépitos, sí. Y actuaban a sus anchas, manifestaron humor brutal, competencias fálicas y sobre todo excesos sexuales. Y de hecho la prostitución y todo lo relacionado a la sexualidad, de la mala manera del lado malo de la sexualidad, también está muy presente en su obra. Y pues ya que estamos diciendo su obra, pero no hablamos realmente de lo que es su obra, creo que un cuento que retrata muy bien quién es Guy de Maupassant fue su primer cuento, Bola de Cebo, porque trata de
una prostituta en el contexto de la guerra franco-prusiana. Que Bola de Cebo, yo lo recuerdo mucho cuando lo leí la primera vez. Creo que algo que destaca de esta narración, que es clasificada como cuento corto, tiene... ¿Como 13 páginas? Sí, como entre 13 y 15 páginas. No los voy a contar ahorita mejor, los iba a contar, pero creo que mejor no. Es un cuento que, algo que me encanta, o que yo quiero destacar, es tema de lo gráfico. O sea, hablábamos, por ejemplo... no quiero meter tanto el romanticismo, pero voy a terminar haciéndolo. Hablamos, por ejemplo, de que el romanticismo, la corriente inmediata anterior, es muy descriptiva. Nos da mucho sobre los ambientes, sobre cómo eran las cosas. Puede pasarse 6, 7 páginas simplemente describiendo una habitación. Y creo que es una de las cosas que no se pierden en el naturalismo y en el realismo. A lo mejor lo que se pierde es un poco el enfoque. Uno es muy, pues, literal y el otro es más sentimental, pero el tema de las descripciones sigue siendo muy, muy presente. Y el hecho de leer Bola de Cebo, que desde el título es wow, pues justo un poco de la percepción que se tiene inicia casi que con las descripciones de, no, pues es que van en un carruaje. ¿Quién en el carruaje va? Van 2 monjas, van matrimonio, van bla, 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 bla. Y viene Bola de Cebo. Bola de Cebo es una persona así, así y asado. Bola de Cebo tiene una canasta con esto. Que recuerdo mucho la descripción de los dedos. De los dedos de salchicha. De los dedos de salchicha, justamente, que, o sea, tú lo ves y por la descripción, porque te está intentando decir algo grotesco. Es la realidad. Entonces, o sea, a veces... cuando tú le lees dices como que ya no quiero comer tanto salchicha o algo así, porque sí es una descripción muy incómoda precisamente. Pero justo Bola de Cebo es el primer cuento de Guy de Maupassant y también lo va poniendo en el mapa, ¿no? En el mapa tanto de los lectores de la época como a nosotros ya viéndolos siglo y medio después. Justo, y algo justo que ya que vamos hablando un poco de este estilo, que hay que destacar de Guy de Maupassant es que es una observación muy detallada. A lo mejor lo adelantaba un poco con el tema de las descripciones, pero sus relatos, más allá de ser muy descriptivos, presentan una visión muy aguda de la sociedad francesa del siglo XIX. Como decíamos, desde la burguesía hasta el campesinado. Nos habla de personajes que pueden tener un carruaje, por ejemplo, a también personajes cotidianos, soldados que están en la guerra, soldados que regresaron de la guerra, una observación muy detallada de, digamos, todos estos factores de la sociedad. Además, hay un determinismo que es algo común entre otros naturalistas, y a esto me refiero con que sus personajes suelen estar condicionados por su entorno, su herencia o circunstancias sociales inevitables. Que esto me recuerda un poco a los destinos y el oráculo de los griegos, pero el status quo justamente. Pero el determinismo me parece muy interesante porque hoy muchos siglos después ya lo vemos de una manera distinta, pero en su momento qué tanto te regía, por ejemplo, tu clase social, cómo te desenvuelves, con quiénes te juntas, ¿y a qué te dedicas? Con Bola de Cebo, creo que todo el cuento se le estuvo recordando de, es que Bola de Cebo, tú eres una prostituta, tú eres... Y así sus compatriotas franceses, y cuando se encuentran a los alemanes, pues fue el soldado alemán el único que la llamó por su nombre. Y el que la hizo sentir humana. Ahí hay un poco de crítica social, ¿no? Por supuesto. Que está como muy debajo del agua, a lo mejor un poco encriptada, pero ahí está, ¿no? Ahí está y nos habla un poco de estas diferencias que son parte de lo que te determina. Y si simplemente el hecho de haber nacido, de dedicarte a algo, de entrar, digamos, en cierta etiqueta, es lo único que tienes alrededor de ti, o si hay más allá de eso que se dice de ti. Y eso me parece interesante, ¿no crees? Así es. Y por ejemplo, algo que también de Guy de Maupassant sobre su estilo es un poco el tema de su narración. A pesar de que es muy descriptivo, tiende a tener una narración bastante directa. Y de hecho lo vemos en sus cuentos, o sea, creo que es parte de... Y es muy fácil de leer, o sea, sí. Que... pues... Bueno, nomás porque nuestro libro tiene letra muy pequeña, sí. Pero... Letra muy pequeña. No se ve. Ahí está, letra muy pequeña para que nos sigan por YouTube. Fácil, en una sentada 3, 4 cuentos, sí. Te lees. Que justamente esta narración directa hace que sea muy
ágil, que sea muy sencillo de leer. Algo que me gusta y algo a lo que recurre frecuentemente Guy de Maupassant es al tema epistolar, o sea, como que te lo cuenta como si te estuviera escribiendo una carta. Y pues una carta, si tú la lees o si vivieras en la época en la que se comunicaba la gente con cartas. Todavía se comunica con cartas. Bueno, yo todavía escribo cartas. Ay, qué bonito, mándame una carta un día. Pero bueno, estamos de acuerdo en que no es tan común hoy en día. Bueno, eso sí. Cuando era básicamente casi que el único medio de comunicación, pues realmente la gente no podía darse tanto el lujo de, que sí lo hacía a veces, ¿no? De tener cartas un poco extensas. Pero finalmente si tú querías contar algo, tenías que contarlo y ya. O sea, era un lenguaje más directo. No metáforas, no tantas cosas, ¿no? Sí. Y algo que también es frecuente son los finales con un giro particular, que también se les dice plot twist hoy en el lenguaje moderno. Y Guy de Maupassant también puede tener finales muy inesperados que revelan una verdad irónica o cruel sobre la condición humana, que se liga un poco a lo que ya comentábamos de la crítica social. Nos habla y expone mucho la hipocresía de la sociedad, la codicia y la crueldad en la época en la que él se desarrolla, que no es para menos, ¿no? Porque creo que ya como nos contextualizabas un poco, es un contexto muy duro que se vive en Francia. Y pues bueno, digo, a pesar de la guerra, creo que a veces no estamos tan conscientes de qué tan impactante fue la guerra en Francia, ¿no? En su momento. En Francia, en todo el mundo, pero es que aparte la guerra franco-prusiana no solo fue vamos a pelearnos contra los prusianos, o sea, contra los alemanes, y ya, perdieron la guerra y con ello perdieron un montón de territorio porque era el momento en el que Alemania, lo que se dice, Alemania se estaba formando, es el Segundo Reich. Y aparte, pues Francia ya venía siendo derrotada porque fue también el tema de la invasión a México, cuando nos trajeron a Maximiliano y Carlota, claro. Y de hecho es por culpa de esas guerra franco-prusiana que Napoleón III retira el ejército de aquí y pues allá cae el Imperio francés. Su familia termina exiliada, la de Napoleón III, y Francia vuelve a ser república, creo que fue su tercera o cuarta república. Igual, o sea, los franceses probablemente sufrieron una crisis de identidad de, ok, éramos un reino, luego fuimos esto, llegaron a ser el directorio, claro. Que el consulado, que un imperio, que otra república, que otro imperio, que otra república. Y eso pues sí da una crisis de identidad nacional, que recordemos que el nacionalismo era una característica del romanticismo, claro. Pues aquí no hay. Pues sí, porque ¿de qué nación te agarras? ¿No? O sea, de la que se está formando. Así como en promedio rápido un conteo, en este periodo, más o menos cuántos nombres gobernantes, reyes, presidentes hubo en Francia, más o menos así como una aproximación. Pues hasta eso que no tantos, o sea, porque pues con los imperios nada más un emperador cada uno. Antes del Segundo Imperio Francés hubo unas elecciones en las que precisamente ganó Napoleón III o Luis Napoleón, pero porque la gente veía la boleta y veían, hay alguien con apellido Bonaparte, los demás quién sabe quién sean, quién sabe qué sea, pero se apellido Bonaparte. Entonces votaron por él y eso pues fue todavía durante la República, un par de años antes, si mal no recuerdo fue por el 48, y es que antes de eso estaba Luis Felipe de Orleans como reino y luego que Luis XVIII, entonces no fueron tantos gobernantes, pero sí fue una indecisión del modelo de gobierno. Claro, que digo, hoy en día Francia, después de toda su historia al respecto, pues sí fue un referente para la democracia moderna, pero pues tuvieron que pasar por sus cuestiones para llegar a ese punto. Y eso se ve reflejado en la literatura de Maupassant. Como bien nos decías, la guerra franco-prusiana es básicamente protagonista en muchos de sus relatos, porque o está sucediendo sobre la guerra, o hay soldados de esa guerra, o hay personajes que las consecuencias de esa guerra, o están sufriendo las consecuencias de esa guerra. Entonces, a través de la guerra como protagonista, va explorando el comportamiento humano en situaciones al límite, cuestiona también el heroísmo y muestra cómo la hipocresía de las clases altas pues se ve reflejada frente a la ocupación enemiga, ¿no? Por ejemplo, como ya hablábamos un poco de Bola de Cebo, ahí está muy clarito ese ejemplo.
Y también habla pues de paso sobre todas las clases sociales, como ya decíamos, burguesía y campesinado. Todos, nadie se salva de Maupassant. Y a ver, Arge, platícame. También hay una parte dentro de Maupassant que termina siendo un poco hacia el tema de el horror psicológico, que creo que tiene que ver con lo que decías de sus temas con su salud mental, ¿no? De la demencia, que incluso tuvo que consumir drogas. Okay. Entonces el opio, que pues era la época del opio, pero también llegó a intentar con cocaína, éter y hachís. Ok. O sea, Maupassant era buen escritor por sí solo. Claro. El consumo de estas sustancias le provocaban alucinaciones y otros temas que lo hicieron aún más bueno. Entonces, esto no es ningún incentivo, ¿ok? Sí, por favor, no lo hagan. No. Para empezar, tienen que tener talento natural, perdón por decirlo de esta manera. Claro, siempre está la manera. Ajá. Y creo que para empezar, Guy de Maupassant, como dices, tenía el talento. Obviamente hay que tener una madera sobre la cual talar. Tenía problemas, pero también estamos hablando de que el tema del consumo de estas sustancias, como dices, era la época del opio. O sea, no era tan extraño, ¿sabes? O a lo mejor no era tan estudiado. Y porque no se sabían las consecuencias que iba a traer, que a lo mejor eso lo estaba empeorando, claro, más que ayudándolo. Y por eso sus relatos que abordaban temas psicológicos o terror psicológico, pues pegaron muy bien. También el terror a secas y de fantasías. Justo, que por ejemplo en este terror nos habla de varios temas, por ejemplo de la locura y la alucinación, que es pues un poco evidente que va de la mano del consumo de sustancias. Y justamente sus relatos no tanto involucran monstruos físicos, como a lo mejor se hizo un poco en el romanticismo. Siento que sí lo estoy comparando mucho con el romanticismo, lo siento, soy muy clavada en el romanticismo, pero si no, también habla mucho de fuerzas invisibles, que yo lo voy a abordar más en la recomendación. Problemas que están más que uno crea que lo que uno ve, o mejor dicho, están más en el plano metafísico, que en sí están ahí y es un monstruo que te va a comer o te va a chupar la sangre, ¿no? Justo. Es algo que tu mente te está traicionando. De hecho, me gustaría leer una cita de Maupassant. Tengo miedo de mí mismo, tengo miedo del miedo, pero ante todo, tengo miedo de la espantosa confusión de mi espíritu, de mi razón, sobre la cual pierdo el dominio y a la cual turba un miedo opaco y misterioso. Entonces hablamos de miedos intangibles, ¿no? Así es. Que justamente me parece interesante porque hablando del horror, que justamente, como ya hemos hablado muchas veces por acá en diferentes ocasiones, el terror y el horror es algo que va a ir cambiando. O sea, no importa lo que nos dé miedo ahorita, no nos va a dar miedo en el futuro, y lo que dio miedo en el pasado ahorita no aterroriza. Siento que hay cosas que permanecen, a lo mejor el enfoque es lo que cambia. Y por ejemplo, estos miedos de la cita que dices son mucho como hacia el interior, ¿no? Y creo que pues en el presente todavía muchos tememos hacia el interior, pero con un enfoque distinto. Entonces los miedos también dependen de cada persona, obviamente. Claro, y justamente el tema de la dualidad, creo que también está muy presente en el horror de Maupassant, porque nos habla siempre de esta, por ejemplo, sensación de ser observado por otra presencia. Por esta otra presencia muchas veces, frecuentemente es como otra misma versión de uno, o como tus mismos miedos y tus mismos terrores que te van señalando. Creo que también está muy abierta la interpretación, yo lo interpreto de esta manera, pero es un tema muy, pues tal cual, de horror psicológico, ¿no? Y por ejemplo, adelante. No, o sea, es como afirmación. Y de los temas de los que nos escribía Maupassant, ya hablábamos de algunos, ya hablábamos de la guerra, hablábamos del horror, pero ¿hay algo Podemos más? hablar de su odio hacia las mujeres. Ok. Lo que pues hoy diríamos misoginia, porque a Maupassant no se le conoció un amor oficial. Para él el amor era pues el puro instinto animal. Le tenía pavor al matrimonio. Pensaba que pues, cuando uno se casaba, uno ya se condenaba. Ay, qué horror. Y sí tenía relaciones con las mujeres, pero meramente sexuales, pues tenía su grupito de amigos para eso. Participaba en orgías. Creo que hasta llegó a organizar.
Y por ejemplo, ahí es donde digo, ay, uno como que sí separa al autor de su obra, ¿no? En este caso, no hay que separarlo, no porque sea una pésima persona. Ajá. O sea, sí tuvo sus momentos cuestionables, Claro. pues, como Digo, todos, también hay que entender que era pero una época diferente. él no lo puedes separar porque si separas al autor de la obra, ya no entiendes la obra. Claro. Que justo también quiero resaltar, similar a lo que hablábamos hace un momento de los estupefacientes, era una época diferente también. La cosmovisión acerca de ciertos temas era distinta. Si bien Francia estaba en pie, siempre luchando por los derechos, por la libertad, eran los inicios de la lucha. De ¿Los derechos de quién? Sí, claro, y los derechos de quién. Para empezar, quién era considerado ciudadano, ¿no? Que el tema de la ciudadanía es algo muy importante en la política francesa. A partir de cierta edad, porque, bueno, esa como quiera, pero también ciertos ingresos, ser hombre. Claro. Y otras clases de condiciones, de modo que los votantes y los votados eran las mismas personas. Claro. Sí, digamos, una ciudadanía muy cerrada, ¿no? Y precisamente, ¿qué te parece? Ya hemos explorado un poco del estilo de Maupassant, ya hemos explorado un poco de los temas, un poco de su historia, pero ¿qué te parece si exploramos cómo se ve reflejado a través de las recomendaciones literarias? Allá vamos. Si la lectura es tu pasión, aquí te va nuestra recomendación. Las recomendaciones literarias que, bueno, pues como ya les mostrábamos, tenemos nuestros libros, que justamente es exactamente la misma edición, todo. Y realmente, como ya nos decía Argelia al principio, tienen muchísimos cuentos, cerca de 300 aproximadamente, y hay mucho que recomendar. Entonces, hoy traemos particularmente 2 títulos, pero si ustedes quieren leer, yo creo que en general cualquier cuento de Maupassant es recomendable, pero hoy traemos algunos en especial. Así que, Arge, platícanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Yo quisiera recomendar el de La Cabellera, que es un cuento pues cortito. Aquí tiene como 5 páginas y media y trata de un loco. Okay. Es un sujeto que compra un mueble antiguo y al revisarlo pues se encuentra una cabellera y se llega a obsesionar tanto con la cabellera como con la persona de la que pudo haber sido la cabellera. Cabe aclarar que este loco no se presenta así como de había una vez un loco, no. No. Hola, soy un loco, me presento. El contexto inicial es que entra una persona al manicomio y entonces le dice la encargada de, oiga, ¿y ese que está ahí cuál es su problema? Y pues ya le muestran los registros de ese sujeto que el sujeto escribió diciendo de es que me encontré el mueble y la cabellera, pero era un fervor a la cabellera. Decía, es que la acaricio, me acuesto con ella y casi que puedo ver delineada las curvas y la silueta de la mujer que portaba la cabellera. Digo, en tiempos actuales pudo haber sido un metalero. No era metalero. En ese entonces no existían. Pero precisamente creo que nos refleja un poco de esta habilidad de escritura de Maupassant, ¿no? De transmitir a través de sus palabras un sentir, unas emociones. Y, por ejemplo, como dices, hablas de un loco, ¿no? A lo mejor no te lo cuenta, te das cuenta pues desde que está en el manicomio, pero creo que también hay momentos en la narración de Maupassant en la que se mete tanto y su uso del lenguaje es tan habilidoso que de repente empatizas con estos personajes que tú ves muy ajenos, ¿no? Y tú también ves a la mujer que portaba la cabellera. Claro, y en este sentido me parece fabuloso y como dices son cuentos muy cortitos. Bueno, hay unos un poco más largos. Bola de Cebo que mencionábamos es de los más largos, pero pues igual que son 15 páginas, no las conté, pero bueno. Finalmente son muy sencillos de leer y ya hablábamos de que es un lenguaje que, a lo mejor tiene que ver con las traducciones, pero creo que no tanto. Que a pesar de que es una época en la que el lenguaje es un poco más adornado, más rimbombante o un poco menos directo, Maupassant termina siendo directo y termina siendo algo pues bastante sencillo de leer, ¿no? Y ligero, se disfruta, bueno, sí te gustan este tipo de temas porque claro. Llega a ser muy crudo y ya que decías lo de los finales crueles y claro. Los plot twists, La Cabellera es un claro ejemplo porque pues ya terminan de leer el registro del loco
Y sí le preguntan al encargado de, oiga, ¿y la cabellera de verdad existe? No voy La a decir cabellera está aquí al con final, nosotros. si no voy a decir al final de si existió o no, para que ustedes lo lean y claro. se den cuenta. Y justo, 5 páginas más o menos. Más o cuento. menos. Ahí está, no hay pretexto para que no lo lean. Ahora sí ya conté las de Bola de Cebo, son 15, le aproximamos bastante bien. Y yo les traigo otra recomendación que también dentro de los cuentos de Maupassant está clasificado como cuento corto, pero yo también creo que es uno de los más largos, entonces realmente es como un referente de que su literatura no es muy extensa. Lamentablemente este cuento no está en esta edición que tengo en mis manos y que Argelia tiene en sus manos, que es una edición de Porrúa, donde vienen también varios cuentos, de los principales, Bola de Cebo, que ya hablábamos, Mademoiselle Fifi y las hermanas Rondoli. Este cuento del que yo les hablo no viene lamentablemente en esta edición. Yo lo descubrí tiempo después de haber descubierto a Maupassant, y se trata de El Orla. Ya había platicado yo de este cuento en alguna ocasión cuando hablamos de vampirismo. Y es un cuento dentro de lo que hablábamos del horror o el terror que escribió Maupassant. El Orla o El Orla es un cuento de terror psicológico que data más o menos de 1887, que narra a través de un diario personal de un personaje que, si no mal recuerdo, nunca se sabe su nombre, solo sabemos que es el autor del diario. Nos va contando su día a día, pero en este día a día vamos viendo el espiral que lo va llevando al descenso, a la locura completa. Y él se siente acechado por un ente que precisamente... Hablábamos de él en el vampirismo porque ya, en el análisis se le ha tratado de adjudicar o se le ha visto características de vampiros, pero yo en esta ocasión quiero verlo con lo que decíamos de que los monstruos que nos escribe Maupassant no son tan tangibles, sino que son mucho del pensamiento, mucho de la mente, mucho que ver con temas de salud mental. Y el Orla no es la excepción, porque precisamente este ser es intangible, nunca lo vemos, o sea, tal cual en la descripción hay descripciones como de cómo se siente el personaje, la presencia del personaje, pero no de cómo se ve. Y se le asocia con un vampiro porque es un ser que absorbe o como que chupa energía vital, no por otro tema de descripciones de colmillos o otros arquetipos vampíricos. Y porque a pesar de que ya es realismo, naturalismo, ya acertaron del romanticismo, claro, siguen sin poder superarlo del todo. Ah, claro. Y como dices, es que no es como una barrera que diga, se acaba, empieza lo que sigue. Así es, y en muchas historias del realismo hay un personaje romanticista, o más bien un personaje romántico que todo el mundo pues acepta la realidad excepto ese personaje. Sí, que justo no hemos tenido la oportunidad de platicar del realismo en este espacio, ya la habrá, pero es una constante de que en muchas historias hay un personaje que no supera al romanticismo, no te lo dicen obviamente, pero todas sus caras. Es un personaje romántico viviendo y no aguanta su vida y o termina loco o termina desviviéndose. Claro, y bueno, precisamente, sin afán de spoilear, el Orla precisamente, como les decía, es una criatura que nunca es descrita físicamente porque nunca es vista. Y se le adjudica como este tema del vampirismo porque absorbe energía vital, pero finalmente lleva a este personaje a descender por completo a la locura, causándole crisis nerviosas, parálisis de sueño, ansiedad, esta situación de sentirse perseguido todo el tiempo. Y empieza esta lucha entre la cordura y la locura, lo sobrenatural y lo real. Y el personaje no la libra. No la libra. El Orla, esta presencia que no nos queda claro si realmente existe o es una invención por completo de la mente del personaje, termina ganando. No les quiero spoilear, pero les voy a decir el final, porque creo que lo importante de este cuento es cómo te lo va diciendo, porque de verdad que tú lo vas leyendo y como les decía, es como un diario. Entonces el cuento empieza diciendo, ay, hola, estoy muy feliz, y bla, bla, y de repente ves la última entrada del diario y dices, ¿qué le pasó a este personaje? O sea, el desarrollo es tremendo, ¿no? Sí lo has leído, ¿verdad? No, ese no, pero pues ya. Bueno, te lo voy a spoilear. Te lo voy a spoilear precisamente. Finalmente, como nos decías, es característico, el personaje termina acabando con su vida. En un arranque de locura, quema su casa, quema todo lo que está en ella, incluyéndose a sí mismo.
Y mientras él está ardiendo en las llamas, pensando que era la única, porque intenta deshacerse de Orla a lo largo de todo el cuento, pensando que quemar la casa es la única manera de deshacerse de Orla, mientras se está quemando y la piel está ardiendo, se da cuenta que no, que ni siquiera así pudo deshacerse de esta presencia enérgica extraña que inundaba su casa, aunque no haya casa. Entonces, hasta se me puso la piel chinita de contarles esto. Por lo que dices, seguramente Maupassant se vio reflejado ahí porque se me pasó mencionarlo cuando hablábamos de su vida, pero él sí intentó pues terminar con su vida, claro. Bueno, sí, suicidarse como 3 veces. Claro, digo, parte de la batalla. Y se murió en un manicomio también. Claro, que también creo que algo importante es que los manicomios, Dios, era un tema muy cruel también, ¿no? Por el mismo desconocimiento que se tenía de cómo tratar estos padecimientos, pues ven un loco y hay que darle su estate quieto porque representa un peligro para la sociedad. Que justamente hace no mucho platicábamos de Sylvia Plath y también del tema de su salud mental y cómo fue tratada con electroshock en el siglo pasado. O sea, ahora imagínense en la época de Maupassant. Un par de décadas antes. O sea, sí, justo algunas décadas antes. Y a él no le fue tan mal, pues porque ya era alguien reconocido, tenía buenos contactos. Justo el conocimiento de la salud mental y el tratamiento de la misma era terrible. Y pues esta es una visión de cómo justo esta parte de su vida se ve reflejada a través de una de sus múltiples y extensas partes de su obra. Y pues les invito mucho a que lo lean. La verdad es que el Orla es uno de mis cuentos favoritos, a mí me fascinó. Les digo, entre los cuentos cortos de Maupassant es de los más largos, pero no es largo. Y el mismo ritmo del cuento te lleva hasta que dices, ¿cómo que ya se acabó esto? Entonces les recordamos 2 particulares recomendaciones, La Cabellera y El Orla. Y precisamente pues no se las pueden perder. Si les gusta Maupassant, pues hay mucho más que pueden leer al respecto. Inicien con Bola de Sebo. Inicien con Bola de Sebo, que yo creo que es el claro ejemplo de casi todo, porque sí separa un poco la literatura de horror del resto de la literatura de Maupassant, porque creo que sí difieren o hay una línea muy marcada entre ambas. Pero entonces Bola de Sebo realmente sí son 15 paginitas. Y es una clara representación de todo lo que es y todo lo que nos ofrece Maupassant, y si les gusta, pues hay mucho más de qué leer, ¿no? ¿Y qué te parece, Arge, si entonces vamos a conocer el reto de escritura de esta semana? A ver, te escucho. Para alcanzar el honor, no necesitas una reluciente armadura, sino la creatividad para cumplir con el reto de escritura. El reto de escritura de esta semana, la verdad es que me emociona. Se me ocurrió en un momento así como muy aleatorio de mi día. Y quiero que el día de hoy te animes a escribir particularmente un cuento, porque hoy hablamos de un cuentista, entonces vamos a rendirle honor al respecto. Y quiero que te animes a escribir un cuento que tenga como tema central la hipnosis. Y aquí es muy interesante porque la hipnosis creo que es una premisa que yo te pongo, pero es muy amplia. Tú vas a decidir en qué época se desarrolla para empezar. Hablábamos un poco del tratamiento de la salud mental por allá de finales de 1800. Puede ser una época interesante para desarrollar un tema sobre la hipnosis. Puede ser, por ejemplo, en un tema de culturas, por ejemplo, prehispánicas, culturas más antiguas, culturas en el día de hoy o en muchos lugares. Y vas a definir en qué temporalidad, en qué punto de la historia se desarrolla tu historia. Y vas a escribir sobre, ya sea la persona que está siendo hipnotizada, la persona que está hipnotizando al otro. Vas a escribir qué está pasando. A lo mejor es un externo que simplemente le tocó estar viendo todo, que está observando. Y aquí, por ejemplo, una recomendación que te voy a dar es que cuides mucho tu ritmo y que nos cuentes y te imagines por qué le están hipnotizando, qué está pasando, qué le quieren decir. Y bueno, si te animas a escribirlo, te invito a que me lo compartas a través de los medios de contacto y pues yo lo estaré leyendo por acá la siguiente semana. Si te animas a escribir y por algún motivo no estás listo aún para pasarme tal cual tu texto, bueno, con que me digas que cumpliste con el reto de escritora, te pongo palomita y nos damos por bien servidos. Y justamente, pues Arge, nos estamos acercando al final de este episodio. ¿Cómo pudiésemos cerrar de hablar de Guy de Maupassant?
Primero resaltando que es alguien que no se puede separar de su obra, como lo comentábamos. Yo cuando comencé a leerlo sí decía, ay, ¿qué es esto? Luego ya le hizo y dije, ay, ¿con qué razón? Entonces es alguien que pueden ir leyendo su biografía y leyendo de uno de sus cuentos, leer un par de cuentos, pasar a su biografía como quieran. Es alguien que se disfruta, alguien cuya vida pues no hay que intentar imitar. No, pero tampoco juzgar. Juzgar. Es sobre todo comprenderlo como con todos los personajes históricos. Entonces es alguien que yo recomiendo ampliamente, también es de mis escritores favoritos. Y si tuviera que escoger a 3 escritores, sería Maupassant, Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. Wow. Y los 3 pues están al mismo nivel. De hecho, Maupassant inspiró a Quiroga. Sí, de hecho. Y también por la época fue casi contemporáneo de Edgar Allan Poe. Y muchos como que al estudiarlos pues dicen, no, es que se parecen. Pues sí, es que vienen de épocas similares. Y justamente yo con lo que me quiero quedar de Maupassant es que es un gran escritor. Como les decía, yo amo los cuentos. Entonces igual, si tú de repente estás iniciando con la lectura y quieres practicar, inmiscuirte más en los temas literarios, creo que Maupassant es un gran inicio. Su estilo y todo te va a ir llevando, y además sus cuentos cortos te van a entrenar mucho como lector, entonces te lo recomiendo también en ese sentido. Y pues aprovecho, Arge, para agradecerte el día de hoy por acompañarnos en este librero, de verdad que se aprecia de todo corazón. Gracias a ti por la invitación, gracias al público por tenernos paciencia, por escucharnos y seguir nuestras recomendaciones. Y pues sí, de verdad, gracias al público también. Y gracias justamente por escucharnos, por regalarnos esta hora de tu día, por tus mensajes, por tus comentarios. Y yo me voy, pero te dejo con una narración. Justamente un cuento de Maupassant se llama El Bigote y nos narra la historia desde la voz de un personaje que se llama Juana, quien describe con horror y melancolía la misión de soldados franceses muertos, que son reconocidos únicamente por las características que tienen sus bigotes. Entonces, pues si te interesa saber de qué va esta historia, te invito a que te quedes y también te invito a que me acompañes en la siguiente emisión de mi librero mágico, el librero de Naomi. Coco, Guy de Maupassant. En toda la zona circundante llamaban a la finca de los Lucas la hacienda. No se sabría decir por qué. Sin duda, los campesinos asociaban a la palabra hacienda una idea de riqueza y de grandeza, puesto que esa propiedad era sin lugar a dudas la más extensa, la más opulenta, la más ordenada de la comarca. El patio, inmenso, rodeado de 5 filas de magníficos árboles para proteger del intenso viento a la planicie de los manzanos compactos y delicados, contenía largos edificios cubiertos de tejas para conservar el forraje y los cereales, hermosos establos construidos en sílex, cuadras para 30 caballos y una vivienda de ladrillo rojo que parecía un pequeño palacio. Los perros de guarda tenían casetas y todo un mundo de aves puluaba entre la hierba crecida. Cada mediodía, 15 personas, dueños, criados y sirvientas, se sentaban en torno a la larga mesa de la cocina sobre la que humeaba la sopa en una fuente de loza con flores azules. Los animales, caballos, vacas, cerdos y corderos estaban gordos, cuidados y limpios. El patrón Lucas, un hombre alto que empezaba a echar estómago, hacía su ronda 3 veces al día, vigilándolo todo, pensando en todo. Por compasión, conservaban en el fondo del establo a un viejo caballo blanco que la dueña quería alimentar hasta que le llegara su muerte natural, porque ella lo había criado, lo había tenido siempre y porque le traía muchos recuerdos. Un zagal de 15 años, llamado Isidore Duval, y más sencillamente, Sidore, cuidaba de este pobre inválido. Le daba durante el invierno su ración de avena y su forraje, y en verano iba 4 veces al día a moverlo en el lugar en que lo ataban, con el fin de que tuviera siempre hierba fresca en abundancia. El animal, casi tullido, levantaba con esfuerzo sus pesadas patas, inflamadas en las rodillas e hinchadas por encima de los cascos. Su pelo, que ya no cepillaban jamás, parecía canoso y las pestañas, muy largas, daban a sus ojos una expresión triste. Cuando Sidore lo llevaba a pastar, tenía que tirar de la soga, pues el animal se desplazaba lentamente.
y el chiquillo, encorvado, jadeante, despotricaba contra él, furioso por tener que cuidar a ese viejo jamelgo. La gente de la hacienda, al ver la cólera del zagal contra Coco, se divertía hablando constantemente a Sidore del animal, para enojar al muchacho. Sus amigos le hacían bromas. En el pueblo lo llamaban Coco Sidore. El chaval se enfurecía. Sentía nacer en él el deseo de vengarse del caballo. Era un chiquillo delgado y alto, muy sucio, de cabello pelirrojo, abundante, fuerte y erizado. Parecía retrasado. Hablaba tartamudeando, con gran esfuerzo, como si las ideas no hubieran podido formarse en su espíritu tardo de bruto. Desde hacía tiempo, le sorprendía que conservaran a Coco. Le sublevaba ver cómo tiraban el dinero en ese animal inútil. Desde el momento en que ya no trabajaba, le parecía injusto alimentarlo. Creía indignante desperdiciar así la avena que costaba bastante para este jaco paralítico. E incluso, a veces, pese a las órdenes del patrón Lucas, economizaba en el pienso del animal, no echándole nada más que la mitad de la ración, ahorrando en la paja para el lecho y en el heno. Y el odio aumentaba en su espíritu confuso de niño. Un odio de campesino rapaz, de campesino solapado, brutal y cobarde. Cuando llegó el verano, tuvo que ir a mover al animal en su cota. Estaba lejos. El zagal, cada mañana más furioso, iba con paso lento a través de los trigales. Los hombres que trabajaban las tierras, como broma, le gritaban: Sidore! ¡Saludo de mi parte a Coco! No respondía, pero al pasar, partía una varilla de un seto y, tras haber cambiado de sitio la atadura del viejo animal, le azotaba los jarretes. El animal intentaba huir, cocear, escapar de los golpes, y giraba al extremo de la soga como si hubiera estado encerrado en una pista, y el chico lo golpeaba con rabia, corriendo detrás, con saña, con los dientes apretados por la ira. Luego se marchaba lentamente, sin volverse, mientras el caballo lo miraba irse con su mirada de viejo, con las costillas salientes, sofocado por haber trotado. No volvía a bajar hacia la hierba su cabeza, huesuda y blanquecina, hasta ver desaparecer a lo lejos la blusa azul del joven campesino. Como ahora las noches eran cálidas, dejaban que Coco durmiera afuera, allá lejos, al borde de la torrentera, detrás del bosque. Sidore era el único que iba a verlo. El chiquillo se divertía lanzándole piedras. Se sentaba a 10 pasos de él, sobre un talud, y permanecía allí una media hora, lanzando de vez en cuando una piedra afilada al jaco, que estaba de pie, encadenado ante su enemigo, y mirándolo sin cesar, sin atreverse a pastar antes de que se marchara. Pero esta idea continuaba plantada en la mente del zagal. ¿Por qué alimentar a este animal que ya no hacía nada? Le parecía que este miserable jamelgo robaba el pienso de los demás. Robaba el dinero a los hombres, los bienes al buen Dios. Incluso le robaba a él, Sidore, que sí trabajaba. Entonces, poco a poco, cada día el chiquillo fue disminuyendo la franja de pasto que le daba, avanzando la estaca de manera en que la soga estaba fijada. El animal ayunaba, adelgazaba, languidecía. Demasiado débil para romper su amarra, tendía la cabeza hacia la alta hierba verde y brillante, tan cercana, cuyo olor percibía sin que pudiera alcanzarla. Una mañana a Sidore se le ocurrió una idea: no mover más a Coco. Estaba harto de ir hasta tan lejos para atender a aquella osamenta. Pero fue, no obstante, solo para saborear su venganza. El animal, inquieto, lo miraba. Ese día no le pegó. Dio vuelta a su alrededor, con las manos en los bolsillos. Hasta fingió cambiarlo de sitio, pero volvió a introducir la estaca exactamente en el mismo sitio, y se marchó, encantado con su ocurrencia. El caballo, viéndolo marcharse, relinchó para llamarlo, pero el zagal echó a correr dejándolo solo, completamente solo en ese valle, bien atado y sin una brizna de hierba al alcance de su quijada. Hambriento, intentó alcanzar la suculenta hierba que tocaba con la punta de sus hollares. Se puso de rodillas, estirando el cuello, alargando el befo baboso. Fue inútil. Durante todo el día, el pobre animal se agotó realizando esfuerzos inútiles, esfuerzos terribles. El hambre lo devoraba, un hambre más horrible por la visión de todo aquel verde alimento que se extendía hacia el horizonte. El zagal no regresó ese día. Vagabundeó por los bosques buscando nidos. Reapareció el día siguiente. Coco, extenuado, se había acostado,
pero se levantó al ver al chico esperando que, al fin, lo cambiara de lugar. Pero el pequeño campesino ni siquiera tocó el taco de madera colocado en la hierba. Se acercó, miró al animal, le lanzó un gorullo de tierra que se aplastó sobre su pelo blanco y, silbando, se marchó. El caballo permaneció de pie mientras pudo divisarlo. Luego, comprendiendo que sus tentativas para alcanzar la hierba cercana serían baldías, se echó de nuevo sobre un costado y cerró los ojos. Al día siguiente, Sidore no vino. Un día después, cuando se acercó a Coco, que seguía tendido, se percató de que estaba muerto. Entonces permaneció de pie, contemplándolo, satisfecho de su acción, sorprendido al mismo tiempo de que todo hubiera acabado. Lo tocó con el pie, levantó una de sus patas y la dejó caer. Se sentó encima y permaneció allí, con los ojos clavados en la hierba, sin pensar en nada. Regresó a la hacienda, pero no dijo nada de lo sucedido porque quería seguir vagabundeando a las horas en las que normalmente iba a cambiar de sitio al animal. Fue a verlo al día siguiente. Los cuervos levantaron el vuelo cuando él se acercó. Innumerables moscas se paseaban por el cadáver y zumbaban a su alrededor. Al volver, anunció lo ocurrido. El animal era tan viejo que nadie se sorprendió. El patrón dijo a 2 criados: «Cojan las palas y hagan un agujero en el lugar donde se encuentra». Y los hombres enterraron al caballo justo en el sitio en el que había muerto de hambre. Y la hierba brotó fuerte, verde y vigorosa, nutrida por el pobre cuerpo. Y colorín colorado, esta historia no ha terminado. Pongamos el separador en la página para continuar en el siguiente capítulo de El librero de Naomi.